Adelante, adelante, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Este webinario es posible gracias a la colaboración de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, Kimberly Green y del Departamento de Periodismo de FIU y del título sexto del Departamento de Educación del Gobierno de Estados Unidos. Nos acompaña el día de hoy el profesor Eduardo Gamarra para comentarnos y para conversar con nosotros sobre un tema fundamental para el futuro de América Latina y en general del mundo, que es la victoria arrolladora de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Pero antes déjenme hablarles un poquito de Eduardo Gamarra, que es un experto en el tema de América Latina, las relaciones con Estados Unidos, es profesor de ciencia política del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y lo ha sido desde 1986. Y de 1994 al 2007 fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU. Él ha escrito o coescrito o coeditado 12 libros y cerca de una centena de artículos académicos sobre el tema de América Latina y el Caribe. Su próximo libro estará publicado en el 2017, perdón, y junto con Brian Fonseca, en donde examinarán la cultura estratégica alrededor de las Américas. A través de su carrera como profesor, como investigador, inclusive como consultor, él ha realizado investigaciones en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, bueno, prácticamente en toda América Latina, incluyendo México y Cuba, Trinidad y Tobago, y está muy penetrado con el tema de Haití. Tanto Haití como la República Dominicana ha sido uno de los temas focales de la atención del profesor Gamarra. Sus temas de especialidad incluyen seguridad, democratización, tráfico de drogas, eh, el, el, um, las industrias ilícitas, partidos políticos, campañas políticas, análisis de opinión, en donde él dirige encuestas y nos va a hablar de sus encuestas que realizó ahora previo a la elección de, del presidente Donald Trump. Así que, Eduardo, es un placer contar contigo. Es un honor para nosotros tenerte para hablar sobre estos temas eh, de vital importancia. Y mi primera pregunta tiene que Gracias. ver con ¿por qué ganó Trump? Bueno, bueno, primero Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, eh, espero que en los próximos minutos me pueda responder tus preguntas, como esta que me acabas de hacer es una pregunta extraordinariamente grande y compleja de responder, porque hay muchísimos motivos. Hay motivos que son estructurales, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Estados Unidos y de lo que ha venido sucediendo, yo diría ya a lo largo de 2 o 3 décadas, que en gran medida ha sido una transformación estructural tan grande en el país, que uno podría decir, y tomando un poco la explicación más teórica quizás, es decir que la democracia representativa, liberal, si tú quieres, ha venido siendo cuestionada de una manera profunda en las últimas 2 décadas. En gran medida yo diría porque este país ha venido dividiéndose entre dos sectores que son precisamente producto de lo que vengo diciendo que es un problema estructural. Estados Unidos cambió su matriz económica eh, probablemente a mediados de la década de los 80,
aceleró ese proceso en la década de los 90, donde básicamente lo que muchos dirían que fue un embate neoliberal, para usar una palabra, un concepto sobreutilizado, pero que describe la situación, un gran empuje hacia la globalización, un gran empuje particularmente hacia digamos, la exportación no solo de empleo, pero también de la producción norteamericana, no solo a México, pero sobre todo a China, que cambió un poco el entorno político, particularmente en lo que había sido históricamente digamos, el contexto más políticamente favorable al Partido Demócrata. Es decir, la globalización cambió algo que poca gente se dio cuenta mientras ocurría, pero que hoy se ha vuelto algo muy claro. Y es decir, ha habido un cambio dramático en la alineación política de la clase obrera norteamericana, que antes era extraordinariamente demócrata, los sindicatos eran muy demócratas, pero producto de este cambio tan dramático en la matriz de producción norteamericana, ha habido un impacto dramático sobre esa clase obrera norteamericana, que en esta elección en particular cambió de color político. Eh, y quién sabe si esto es un cambio permanente o un cambio temporal. Y la otra, Perdón, pero eso ocurrió también en la primera elección, en el 2016. Y claro, el Partido Demócrata y los medios liberales estaban sorprendidos de lo estúpido que habían sido en, en realmente olvidarse de ese sector que había sido afectado por la globalización. sí, pero Alejandro, yo creo que lo que te estoy diciendo es que no es cosa de una coyuntura específica, Ujú, es parte de un proceso mucho más largo, entiendo. ¿no? Que ha sido muy difícil precisamente tratar de resolverlos en la coyuntura de un proceso electoral. Y creo que sobre todo los demócratas no se dieron cuenta de eso, y este es quizás lo que en ciencia política norteamericana muchas veces lo hemos descrito como el realineamiento, ¿no? El realineamiento que ocurrió, por ejemplo, cuando en los años 60 el Partido Demócrata se convirtió en el campeón de los derechos civiles, donde los republicanos pasaron de ser el partido de la liberación de los esclavos en Estados Unidos a ser el partido más conservador en este país. Y donde los demócratas fueron, ¿no? Comenzando en la década de los 30, en el partido de la seguridad social, de los trabajadores, etcétera. Estamos hoy ante un cambio de esa magnitud, un cambio profundo en cómo la clase obrera de este país se ha alineado. Y eso va, por otra parte, Alejandro, hay también otra dimensión que es muy interesante de estudiar, y particularmente ahora de manera retrospectiva. Eh, Ustedes conocen a Francis Fukuyama. Él escribió un libro, ¿no? El que fin se de la llama, historia. se llama El liberalismo y sus descontentos, ¿no? Donde Ujú, él dice que no solo que el liberalismo ha sido acechado por precisamente el neoliberalismo que te acabo de describir, pero también por toda esta corriente de lo que los republicanos han calificado como la corriente woke, ¿no? Que ha sido básicamente una corriente importante que ha tenido como foco central de la forma de hacer política el tema identitario. Entonces, ha sido muy interesante verlo inclusive en las encuestas, como el factor identitario, que uno diría, bueno, esto afecta sobre todo a grupos minoritarios, afroamericanos, hispanos, etcétera, que deberían votar, ¿no? De una forma, digamos, que deberían ofenderse, por ejemplo, por temas de insultos a puertorriqueños, o cuestiones percibidas como racistas, etcétera. Eh, eh, que también lo que ha sucedido es que esta corriente identitaria transformó la democracia liberal en este país, y básicamente minó las bases que tenía, y por lo tanto
¿no? La gran sorpresa que se vio, ¿no? Para muchos, una gran sorpresa, las encuestas lo señalaban de manera muy clara, que se estaba dando también un realineamiento entre grupos afroamericanos, en particular hombres, ¿no? Hispanos, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, durante mucho tiempo, que si se daba una tendencia entre el 2 y el 4% del voto hispano hacia el Partido Republicano, que no había forma en la que un candidato republicano, un candidato demócrata pudiese ganar las elecciones. Pero sin embargo, lo que medimos, Alejandro, es que eh, 15% nos decía, 15% de los hispanos nos decían que habían cambiado de partido político en el último año. Y si uno hace uno extrapola esa cifra, entonces eso nos decía que más o menos 5 millones de hispanos en el último año decidieron cambiar de partido y la mayoría del demócrata al republicano y la otra cantidad de demócratas a independientes. Entonces, quizás deberíamos, si nos hubiéramos aventurado un poquito más, hubiéramos dicho hace 2 semanas, antes de la elección, que solo fijándonos en el voto hispano, Trump ganaría las elecciones. Entonces yo creo que dentro de estas dos matrices, ¿no? El enfoque neoliberal que cambió la estructura de la economía norteamericana y este énfasis en la política identitaria que de alguna manera explican así a grandes rasgos el porqué de la victoria de Donald Trump. Claro. Y para sorpresa de muchos, algunas encuestas señalaban que a los hispanos, en lugar de ser pro indocumentados, al contrario, eh, son anti-inmigrantes. Y eso es como una contradicción, sobre todo para quizás la audiencia que nos ve y que nos escucha desde América Latina, que pensaría que los hispanos serían los primeros aliados de la inmigración y por lo que revelan las encuestas, no necesariamente es así. Sí, más bien Alejandro, nosotros venimos haciendo en la encuesta nuestra, la de FIU, venimos haciendo la pregunta ya hace varios meses, porque, por ejemplo, en noviembre del año pasado, ¿no? Donald Trump vino acá a Hialeah, ¿no? Nuestra ciudad que progresa, ¿no? Ujú. Sí. Una ciudad que es 98% hispana. Y fue en Hialeah donde anunció, ¿no? La deportación masiva, donde anunció que iban a haber redadas masivas, ¿no? Y Hialeah, por esto lo que uno ve como contradicciones no son necesariamente contradicciones, te lo explico. En Hialeah también el consumo per cápita de Obamacare, del plan de Obama, ¿no? De salud, ¿ya? Per cápita el consumo más alto en el país es en Hialeah. Y sin embargo, en Hialeah, Trump ganó por más del 70%. ¿Ok? Entonces, cuando uno trata de explicar eso, yo creo que hay dos cosas que son importantes de entender. En primer lugar, las encuestas, ¿no? Nuestras son a ciudadanos norteamericanos, ya Claro. sean naturalizados o sean nacidos acá. Y lo que estamos viendo, particularmente en las encuestas, es que este grupo cada vez más se comporta como parte del electorado norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que los issues, los temas que más les conciernen son temas económicos. ¿Ok? Entonces, el tema de la inflación para los hispanos fue un tema absolutamente central, absolutamente clave para explicar por qué votaban por Donald Trump, ¿no? Porque ellos veían, ¿no? La explicación demócrata de que todo iba bien, que tenemos la mejor economía del mundo, que sí la tenemos, pero la verdad es que cuando tú vas al supermercado, vas a comprar gasolina o vas a comprar vivienda o alquilar una vivienda, los precios son altísimos. Entonces, y eso sobre todo afecta a la población hispana en los Estados Unidos y ya viéndola desde una perspectiva mucho más. Pero esa es una explicación, que los temas son ya el hispano ciudadano piensa como el ciudadano corriente de los Estados Unidos. Pero hay otra dimensión que ya viene a las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta.
el 40% de nuestros encuestados, ¿ya? Nos decía que estaban totalmente de acuerdo con las redadas masivas y la deportación masiva. Casi el 40% nos decía que los inmigrantes que están llegando hoy son mayoritariamente criminales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Y no solo es el tema económico, que bueno, la idea de que viene esta gente y nos quita empleos, etcétera, etcétera, que sabemos que no son ciertas, pero funcionan. Pero ¿sabes lo que encontramos que es muy interesante? Es el tema que muchos de los entrevistados nos decían que la situación es más o menos la siguiente. Los hispanos que llegamos, los que llegamos hace mucho tiempo, pensamos que el proceso migratorio nuestro fue muy difícil, que no simplemente cruzamos la frontera y nos dieron papeles para trabajar. Muchos han esperado muchísimos años. El promedio de espera entre llegar y obtener la ciudadanía son por lo menos 10 años. por lo menos. Entonces, es un proceso largo y la percepción es que el gobierno simplemente está dándoles a estos individuos que cruzan la frontera papeles de trabajo de manera inmediata. Ese es un factor. Y el otro, que es más controvertido todavía, pero que lo vimos acá, sobre todo en la Florida, es un factor que tiene que ver con clase social. Acá en esta ciudad en particular, hay una impresión que el que viene ahora no es, y te lo pongo entre lo que nos salía en algunos grupos, ¿no? No es gente como uno. En otras palabras, no son pues de nuestra clase social, es gente que viene y se compraban la explicación de que los que llegan son criminales, están llegando de centros psiquiátricos, etcétera, ¿no? Es un poco o sea, el mensaje republicano caló profundamente acá, sobre todo en la Florida, pero también lo vimos a nivel general en Estados Unidos. Y las noticias sobre crímenes no ayudaron, ¿no? Bueno, pero sabes, Alejandro, bueno, se han dado cuenta que ayer, por ejemplo, condenaron al venezolano que asesinó a esa niña en Georgia. Pero mira, eso es lo que sucede mira, he trabajado en muchos países en el tema de seguridad. Ujú, Y ahí hay una realidad muy clara. Por ejemplo, les cuento simplemente una breve anécdota. En un plan de seguridad en República Dominicana, donde todo iba bien, las cifras estaban bajando considerablemente, una niña fue asesinada en la ciudad de Santiago. La niña era la hija de un prominente médico, ¿no? Y eso desató semejante reacción, ¿no? Que básicamente se terminó militarizando el plan de seguridad. ¿Ya? ujú, Lo mismo sucede acá. Las cifras de crimen en Estados Unidos, las cifras globales, están más bien en un punto muy bajo, Alejandro. ujú. Claro, La criminalidad no es un problema en este país. sí. Pero basta que haya un caso, y yo creo que lo que sucedió, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Donde hubo más o menos, te digo, no sé la cifra concreta, pero fueron 2 docenas o 3 docenas de incidentes, ¿no? Que básicamente cambiaron la percepción que tenía el neoyorquino sobre el inmigrante hispano, particularmente venezolano Ujú, y cambió la percepción, inclusive, ¿no? Y quizás la competencia más grande que hay hoy en Nueva York, ¿no? Es entre los ciudadanos de origen afroamericano y los venezolanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que de alguna manera yo creo que explica este sentimiento de que hay una altísima tasa de crimen en Estados Unidos que no existe, que no es real, pero basta que un inmigrante cometa un crimen atroz como el de Georgia para que se dispare la percepción y en un contexto electoral, pues eso es fatal para el partido de gobierno, ¿no? claro. Ahora tenemos a Donald Trump que toma posesión en enero del próximo año. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias que esto va a tener para América Latina en materia de política exterior? ¿Qué es lo que vamos a empezar a sentir eh, como cambios
que ya ha anunciado de alguna forma algunas cosas muy radicales que nos espantan, algunos nombramientos que nos ponen los pelos de punta, sobre todo en el Departamento de Defensa. Pero en términos generales, ¿qué cambio se podría esperar de la política exterior de Estados Unidos hacia la región? En donde, por cierto, los chinos han avanzado de manera Ujú. notable. Alejandro, mira, yo te diría lo siguiente, y voy a empezar quizás es tratar de ver lo positivo en el contexto que estamos viviendo. Eh, Para mí, y no es porque es mi colega acá en el departamento, ¿no? De ciencia política, pero creo que el nombramiento de Marco Rubio debe ser visto como algo positivo, ¿no? Y positivo en el sentido no solo de que es un hispano que llega a una posición tan alta, pero en que Marco Rubio ha sido una persona que ha tenido un interés en América Latina. ¿No? Uno puede estar en completo desacuerdo con él en lo que él dice sobre América Latina, pero es una persona que ha estado muy involucrado en el tema latinoamericano y que tiene un interés en América Latina y que es muy diferente a lo que hemos visto en administraciones anteriores. Más bien lo que hemos visto es un completo, ¿no? abandono de la región en muchos sentidos por parte de administraciones tanto republicanas como demócratas. Entonces, quizás no buscando el silver lining, como dicen en inglés de estos nombramientos, quizás el hecho de que Washington tenga una persona que sabe algo de América Latina y que le dará atención a América Latina es positivo, ¿no? Ahora bien, dentro de eso, ¿no? Dentro de esa lógica, mi impresión, Alejandro, es que eh, todo lo que va a pasar respecto a América Latina va a pasar por el filtro chino, ¿ok? Es decir, Ujú. hay una preocupación muy grande por la presencia china en la región, que es parte, ¿no? de cómo la China tomó ventaja de esta situación de abandono de Estados Unidos de la región. Entonces, Ujú. las inversiones chinas en América Latina son muy significativas, ¿no? Eh, En todos los ámbitos. en todo y con una estrategia no de 2 años de proceso electoral como hacemos nosotros, ni de 4 años, sino con una proyección de 50, 100 años. Entonces, ese tipo de presencia china preocupa mucho acá y ha preocupado mucho a ambos partidos, ¿no? Claro. Y eso ha llevado, o sea, uno siempre quizás tiende a ver una gran diferencia entre una administración y otra, particularmente cuando vemos una campaña tan álgida como la que acabamos de ver, pero fíjate que la política de Biden respecto a China no es muy diferente a lo que originalmente inició Donald Trump. O sea, esta ha sido, la administración que sale, ha sido una administración proteccionista. Y lo que viene es proteccionismo también respecto a la China, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucho que ver, ¿no? Cómo se enfoca el tema chino, el hecho de que hay un contexto global muy complejo, no solo el tema de Taiwán, pero por supuesto lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que informan, ¿no? Ahí va a estar, ¿no? El gran interés norteamericano es global. Y en la medida en la que América Latina se convierta en algo importante, va a ser vista por este filtro de lo que está haciendo la presencia china en esta región, ¿no? Porque además hay organizaciones políticas y grupos políticos en América Latina que son muy afines al modelo chino e inclusive al modelo ruso, es decir, de gobiernos autoritarios. Y por muchos años, si tú fuiste de alguna forma uno de los precursores, intelectualmente hablando, de la discusión sobre la democracia y la transición hacia la democracia después de la caída del muro, etcétera, etcétera, de empezar a promover de manera decisiva mayor democracia en América Latina, existe esta fuerte tendencia que también ocupa
el espacio intelectual, el espacio académico, en donde se ve con muy buenos ojos el modelo chino, en donde tengamos modelos autoritarios, populistas, que se queden en el poder por un periodo grande de tiempo, como lo estamos viendo en el caso mexicano, ¿no? Sí, mira, Alejandro, tu pregunta es grande, como todas las que me has venido haciendo, porque mira, yo creo que algo que dijo esta administración, la administración de Biden al principio, eh, eh, estuvieron acertados en el diagnóstico de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, Quizás el enfoque fue malo, pero acertado el diagnóstico. Es decir, la democracia liberal, ¿no? Está en retroceso en todo el mundo, ¿ok? Y está en retroceso no solo por opciones autoritarias de izquierda, que han sido las mayores en América Latina, ¿no? El socialismo del siglo XXI, lo que tú quieras llamarlo, pero también, ¿no? Ha habido un avance importante hacia, ¿no? Democracias, digamos, más iliberales, ¿no? Para usar el término de Farid Zakaria. Pero en ese sentido, ¿no? Yo creo que en toda la región, parte del problema, y esto lo han analizado grandes personas mucho más inteligentes que yo, que han demostrado de manera muy clara cómo la democracia liberal en América Latina, básicamente hay una insatisfacción muy grande y en parte porque la democracia no ha resuelto los problemas cotidianos del latinoamericano, ¿no? Y por otra parte, eso ha llevado además a una caída brutal de la confianza en la institucionalidad democrática. Y eso no es un fenómeno reciente tampoco, porque vuelvo a lo que decía anteriormente, que el peligro siempre es analizarlo como una cuestión coyuntural, que esto es producto de lo que está sucediendo ahora. Pero el chavismo llegó a Venezuela no porque Venezuela estaba bien, ¿no? Precisamente por esos problemas que te estoy diciendo ahora, esa brutal caída de confianza en la democracia venezolana y en lo que la democracia venezolana le daba a sus ciudadanos. Y lo que hemos visto en repetidas ocasiones, en lo que va de este siglo, es cómo los gobiernos de turno que llegan y no resuelven los problemas pierden las próximas elecciones. Esa rotación ha sido casi continua, ¿no? Entonces, y lo hemos visto acá también en Estados Unidos y quizás en todo lado, donde los que están en gobierno no logran responder a los problemas básicos de sus países y pierden la próxima elección. Y es un ciclo que se viene repitiendo. El problema es que en ese contexto, ¿no? Es en el que surgen liderazgos, ¿no? Liderazgos que prometen resolver problemas, ¿no? Y que prometen resolverlos de manera autoritaria, ¿no? Y no es una gran sorpresa, por ejemplo, que el modelo de Nayib Bukele se haya convertido en el modelo favorito en América Latina. O sea, Nayib Bukele lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador es producto de conversación en la Argentina, ¿no? En Ecuador, o sea, donde tú vayas que hay un problema de inseguridad o de problemas digamos, de cómo la democracia liberal no resuelve algunos problemas tan álgidos como los de la inseguridad, que, se, que es muy atractivo el modelo de Bukele, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia fuerte en esa dirección, mientras la democracia no resuelva los problemas cotidianos de los latinoamericanos. Claro, ¿y cuál será la política exterior que impulsará el gobierno de Donald Trump al respecto? Es decir, Sí, por eso te decía que si bien Biden, el diagnóstico fue, tenemos una crisis de la democracia a nivel global, nuestro énfasis central es promover la democracia, no creo que el énfasis de la administración Trump sea promover la democracia liberal. ¿Ok? Yo creo que más bien el enfoque va a ser mucho más, ¿no? Y acá otra vez, perdona que sea tan teórico, pero yo creo que es una posición mucho más realista, ¿no?
Yo creo que ellos ven al mundo no desde la óptica de lo que es moral, lo que es justo, lo que es, digamos, más esa lógica del pluralismo norteamericano, sino más bien desde una óptica que Estados Unidos tiene intereses y mientras sus intereses estén protegidos, ¿no? Habrá pues una política exterior que promueva los intereses de los Estados Unidos y no tanto abstracciones como la democracia representativa, ¿no? Ah, pero tenemos a Marco Rubio, que es cubano-americano, que Ujú. tiene una clara política dura hacia Cuba, hacia Venezuela. ¿Tú crees que esa política se va a endurecer aún más o hay una posibilidad de relajamiento? Es decir, porque la situación económica en estos dos países particularmente es desastrosa. En Cuba no hay nada. Y en Venezuela ya perdió entre 8 y 9 millones de personas de su población. Es decir, es casi un estado fallido en el momento en que no puedes atender las necesidades de tu población, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos frente a esta circunstancia? ¿Endurecerá su política o simplemente contemplará lo que ocurre? Otra vez, si tomamos el siguiente punto de vista, que en la medida en la que el triángulo que importa, que le ha importado mucho a Marco Rubio, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela, en la medida en la que esos países se constituyan en una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Sí habrá mi impresión es que habrá un endurecimiento pero ahí hay que ver cuáles son los instrumentos de política exterior que existen y que podrían de alguna manera ser utilizados. Porque venimos, ¿no? Tenemos un récord, en el caso cubano, tenemos un récord de más de 60 años de sanciones, ¿no? En el caso Sí. venezolano, tenemos sanciones desde el año 2006 y tenemos 4 años bajo Donald Trump donde él habló de presión máxima en cuanto a sanciones. Y ahora tenemos 4 años de la administración Biden donde se relajaron algunas. No hubo un relajamiento tan grande como la gente supone, pero sí hubo algún relajamiento. Pero digamos, el menú de opciones de política exterior que existe es simplemente el siguiente. Es el menú de endurecimiento de sanciones, ¿no? Es el endurecimiento, sobre todo en el caso venezolano, digamos que puede haber un endurecimiento en el caso de Cuba también, con la idea, ¿no? Las sanciones, ¿cuál es la función que quieren cumplir? Uno es lograr un cambio de régimen, digamos, ¿ok? Y el otro quizás es lograr un cambio en el comportamiento del régimen. Pero el cambio de comportamiento que uno espera es que se democraticen, ¿no? Que haya elecciones. Claro, lo que las sanciones han logrado, sin embargo, es sí han logrado un cambio de comportamiento, pero más bien un cambio de comportamiento hacia el endurecimiento. O sea, la represión más bien incrementa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Entonces, yo creo que si uno dice, bueno, solo tenemos sanciones, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr un cambio en esos países en la dirección que uno quiere? Ese es el menú que tenemos, porque no va a haber, yo no creo, al menos, ¿no? No va a haber una opción militar en ningún caso de América Latina. O sea, con, y hay que ver lo que está pasando en el resto del mundo para entender que la opción militar en América Latina no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lista de opciones? E inclusive dentro de esas opciones, Alejandro, fíjate que si bien migración fue el tema central de la campaña de Donald Trump, ¿ya? Y la promesa de deportar a millones, ¿no? Eh, eh, los dos países que más población han exportado han sido Cuba y Venezuela. Así es. Y entonces lograr deportar a millones a esos países, ¿no? Como propone esta administración, la entrante,
pues pasa por algún tipo de negociación con los dictadores, porque no los van a aceptar así nomás por ser buena gentes, ¿no? Entonces creo que la lista de opciones de negociación son interesantes, ¿no? Y por eso es que creo que es tan difícil entender a lo que se va a enfrentar esta administración nueva a partir del 20 de enero, ¿no? Y precisamente la política migratoria es algo que tiene en sus manos y algo que puede ejecutar, no sin dificultades, porque bueno, deportar millones de personas representa un problemón logístico brutal y además necesitas necesariamente la cooperación de México. Y la posición de la presidenta de México hasta ahora ha sido en buscar la defensa y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, es decir, está estableciendo claramente que ella no necesariamente no va a cooperar con una situación de deportación masiva. Y por otro lado viene la respuesta de Trump de si no cooperas, entonces te subo tarifas, ¿no? Y entonces que es una combinación muy peligrosa de buscar la cooperación cuando tienes un tratado de libre comercio en donde México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, en donde tienes voces en Canadá que están buscando la exclusión de México por lo que está haciendo internamente, pero bueno, Trudeau finalmente corrigió y dice que eso no será así, que México sigue siendo el socio. Entonces, son una mezcla de factores, de condicionantes eh, y de una política migratoria que puede tener resultados devastadores. Tú hablabas antes de que empezáramos en el caso de Haití. Bueno, mira, Alejandro, el tema de México es extraordinariamente complejo, como tú lo acabas de señalar, pero más allá de simplemente las amenazas de Donald Trump durante la campaña, de que si no colaboraban con migración, que les iba a imponer unas tarifas del 25% y que si continuaban no cooperando subirían al 50, al 75 y al 100. Yo creo que hay que entender lo que está sucediendo entre Estados Unidos y México. Otra vez, tratando de alejarnos un poco de la coyuntura y entender un contexto mucho más complicado. Y es lo siguiente, mira, Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con México. Creo que poca gente sabe que el déficit comercial con México es el mayor déficit comercial que tiene Estados Unidos. ¿Ok? Y a gran beneficio de México, por supuesto, ¿no? Y todo dentro de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que fue diseñado, reescrito por la administración Trump y que ahora el 2026 va a ser evaluado, reevaluado, ¿no? Lo que sea, ¿no? Esa fecha es clave. ¿Ok? Y para México es clave. Y por eso es que uno tiene que entender también que si bien este tratado, Estados Unidos tiene un déficit con México, ¿no? Esta zona de libre comercio es la zona de libre comercio más grande del mundo, ¿no? Y es de enorme beneficio para Estados Unidos y de enorme beneficio para los otros dos socios. Entonces, yo creo que hay un interés muy grande de parte de los tres países de renegociar, no, perdón, de actualizar, no renegociar el 2026. Y creo que van a empujar en ese sentido. Pero hay pequeños problemitas, ¿no? Uno de los problemas es el tema migratorio, por supuesto, particularmente si Estados Unidos insiste en deportar a ciudadanos de terceros países a México y obligar a México que los acepte. Ese es un tema que yo creo que es muy complicado. Pero hay otro tema que es quizás más interesante desde el sentido, desde la óptica más global, que es el tema de la presencia, la gran presencia china en México. ¿Ok? Ujú, Ustedes han oído hablar mucho de esta idea de nearshoring, ¿no? ujú. México, pues por supuesto, es el candidato ideal para nearshoring, ¿ya? Pero lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que los chinos Sacado ventaja. han tomado una gran ventaja del USMCA, ¿no? Aprovechando las reglas de origen, ¿no? Mucha producción china.
está en México hoy e ingresa a Estados Unidos como producto mexicano, no chino. Entonces, yo creo que, como te digo, si hay un gran interés en cómo prevenir que la China sea tan importante en la región, México va a ser uno de los casos, yo creo, más importantes en el análisis. Y ahí yo creo que es importante ver algo que está sucediendo, que ya viene sucediendo hace algún tiempo en el Congreso, dirigido por el senador Cassidy de Luisiana, ¿no? Que es un proyecto de ley, ¿no? Donde básicamente se habla de una gran inversión norteamericana en la región, ¿no? Con el objetivo de contrarrestar la gran influencia china. Y la prioridad que tiene ese proyecto del senador Cassidy, que también tiene un senador de Colorado demócrata, tiene pues también apoyo bipartidario en la Cámara Baja, ¿no? La gran prioridad que tienen ellos y ellos hablan de la plataforma de Norteamérica, de la cual México es la clave. Entonces, reformar, perdón, revisar el tratado con México pasa por revisar precisamente esos lugares por donde China puede cambiar la ecuación. Ahora, Claro. esto también tiene que ver, Alejandro, con lo que la presidenta de México se enfrenta a una enorme, enorme crisis de seguridad, de inseguridad. Eh, Inseguridad. y ahí, pues, todos han escuchado a Donald Trump decir que vamos a bombardear a los cárteles mexicanos, etcétera. Nada de eso va a suceder, pero que la inseguridad y sobre todo el tema fentanilo, sobre todo el tema de la producción de drogas y la presencia que se supone, ¿no? La DEA lo dice, de cárteles mexicanos en diferentes partes de los Estados Unidos, sí será un tema de conversación, de negociación, y que pues ahí veremos cómo lo resuelven entre los dos países, ¿no? Y en el caso de México, la seguridad interna ha sido un fracaso eh, total en los últimos años. Eh, y, y es vergonzoso para México que se capturen a los capos por los trabajos de inteligencia que hace la DEA o que hace el FBI, que están infiltrados en México y que tienen acceso a fuentes que deberían ser de acceso también para los investigadores mexicanos y que luego se quedan sorprendidos de que desde hace ya muchos años, desde que estaba Madeleine Albright en el Departamento de Estado, hablaba de las miradas microscópicas que tenía Estados Unidos sobre México, ¿no? Y entonces, digo, eso sigue sucediendo. Me gustaría que tratáramos brevemente, porque creo que es muy importante, lo que está sucediendo en Haití y cómo, porque hay haitianos, no solo en Estados Unidos, hay haitianos en México, en el Caribe mexicano, hay haitianos en Chile. Es decir, los haitianos también han salido de manera muy importante fuera de su país por la crisis tan dramática que existe en ese país. Y tú hablabas de los efectos que tendría una deportación de haitianos hacia Haití y de conversaciones que has tenido con funcionarios de ese gobierno y de cómo lo ven con tanta preocupación, ¿no? Y sí me gustaría, tenemos unos cuantos minutos, luego quiero que utilizar algunas preguntas de la audiencia, pero no quiero dejar afuera el caso de Haití. Qué bueno que lo menciones, Alejandro, porque creo que el gran olvido, el gran olvidado en la región ha sido Haití, ¿no? Eh, Haití es un país, yo he tenido el privilegio de trabajar en ese país durante muchos años, que a la vez captura y a la vez crea, ¿no? Una especie de cansancio precisamente por los enormes problemas a los que se enfrenta, ¿no? Pero hoy Haití para usar un cliché, es definitivamente un estado fallido, ¿no? O sea, no hay un estado como tal con la capacidad de controlar el territorio nacional. Ha habido un colapso institucional que viene generándose durante las últimas 2 décadas, ¿no? Y lo que sí es importante es que Haití, pues el problema de Haití no es un problema que se circunscribe a Haití,
afecta de manera enorme a su vecino República Dominicana, pero también hay poblaciones de haitianos, por ejemplo, en Barbados, en Turks and Caicos, en Trinidad y Tobago, o sea, en toda la región hay una gran presencia de la migración haitiana y como tú bien decías, en Sudamérica y eventualmente, pues por supuesto acá, las grandes concentraciones de haitianos acá en Miami, en el norte, en Boston, en Massachusetts en general y en el Canadá, ¿no? Entonces, Haití es un fenómeno muy, muy serio, precisamente por lo que ha venido sucediendo en las últimas, yo diría en la última década, que es al colapsar el Estado, surgen unas fuerzas, ¿no? Que creadas tanto por el sector privado como por los mismos políticos, que son unas pandillas, ¿no? Que surgen, no surgen de la nada, fueron creadas por diferentes sectores de interés en Haití y que son básicamente las que hoy están acechando a un consejo presidencial que a duras penas está tratando de reorganizarse. Y lo triste de Haití es que, como te decía, hay esta cosa de que lo que mucha gente no dice que es este cansancio con Haití, lo que en inglés se llama Haiti fatigue, ¿no? La Ujú. fatiga con Haití, ¿no? Es que otra vez Haití está en crisis, ¿no? Entonces nadie le presta atención y nadie quiere intervenir, nadie quiere hacer absolutamente nada. República Dominicana ha venido demandando a la comunidad internacional que responda, ¿no? Porque ellos son los que inmediatamente sufren del impacto del colapso. Pero la realidad es que hoy en día, por ejemplo, la misma ciudad de Puerto Príncipe, ¿no? Ya toda la ciudad es gobernada por las pandillas. Solo Petionville, una parte muy pequeña de la ciudad donde vive la mayor parte de la élite, está aún intacta. Y antes de ayer, las pandillas trataron de ingresar a Petionville. Entonces, es una situación dramática que requiere de la atención del continente, que requiere de una atención mucho más seria de parte de la comunidad internacional y no simplemente crear lo que han creado es una fuerza de tarea de un país africano, de Kenia, que envían unos oficiales, unos soldados, unos policías que no tienen ni el financiamiento, ni el entrenamiento, ni la fortaleza como para desmantelar a estas pandillas. Entonces, es una situación dramática y espero, ¿no? No estoy diciendo que sea la administración entrante, pero que haya un sentido de responsabilidad mayor de parte de la comunidad internacional, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a preguntas de la audiencia, Eduardo. Ok. Tenemos una pregunta anónima. Ah, Dice, sí, desde Cali, Colombia. Mi mm. pregunta es, con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de Edmundo González como presidente electo de Venezuela el pasado 28 de julio, ¿qué se puede esperar del gobierno de Trump a partir de enero del 2025? Bueno, es una buena pregunta porque primero creo que el reconocimiento de Edmundo González ha sido un paso muy importante, especialmente estando a pocos, bueno, mes y medio del 10 de enero, cuando debería posesionarse la persona que ganó legítimamente las elecciones del 28 de julio. Eh, yo creo que la administración saliente ha hecho lo correcto, quizás tardíamente, pero ha hecho lo correcto en reconocer al ganador, al verdadero ganador. Y de alguna manera, pues obliga al presidente entrante, ¿no? y al secretario de Estado a tomar una decisión de si van a aceptar, ¿no? Van a ratificar esa declaración, que supongo que va a ser la que tendrán que hacer. Eh,
Pero eso lleva básicamente a una situación muy compleja, porque eso simplemente quiere decir que a partir del 10 de enero, el presidente saliente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un presidente ilegítimo, un presidente se pasa a ser un presidente de facto. Ya lo fue presidente de facto, ¿no? Ya ganó unas elecciones de manera irregular antes y se creó una situación donde surgió pues un presidente también reconocido por la comunidad internacional, pero no, nunca pudo posesionarse. Pero yo creo que Edmundo González Urrutia tiene mucho más legitimidad que Juan Guaidó, ¿no? Ujú, Porque sí ganó unas elecciones y las ganó de manera contundente. Pero ¿en qué medida entonces, no solo Estados Unidos, pero otros países de la Unión Europea, etcétera, cómo actuarán en este sentido? Y creo que ahí hay que observar de manera muy clara el papel que pueda jugar Brasil, ¿no? ujú, Y creo que el presidente Lula está bastante preocupado por lo que sucede en Venezuela. Y ya el hecho de que no aceptó el ingreso de Venezuela al BRICS es muy importante, y que ellos fueron los que bloquearon eso. Y el hecho de que pues no lo ven a Nicolás Maduro como un socio muy confiable, ¿no? Dentro de, inclusive de esta óptica, digamos, de la izquierda más presentable latinoamericana. ujú. Entonces, creo, reitero, un paso muy importante reconocer a este presidente, pero esta administración que ingresa va a tener una tarea muy difícil. Entonces, de diseñar, bueno, pues si el presidente legítimo es Edmundo González, pero está en España y no se pudo posesionar, pues cómo se lidia con Venezuela. ¿Se aprieta más en máxima presión? ¿Qué tipo de política definirán? Pues es una pregunta compleja de responder. Claro. Y mira, desde Brasil, Guilherme Casarúes nos manda un saludo y dice que le encantaría saber su análisis, tu análisis sobre las relaciones de Trump con Brasil y Argentina en particular. Marco Rubio y Trump han llamado Lula de extrema izquierda y Javier Milei ha recién hecho un discurso en la CEPAP e intenta hacer una alianza especial con la Casa Blanca. Sí, ¿Existe la posibilidad de un cambio de eje estratégico de los Estados Unidos hacia el cono sur? Pregunta Guilherme. sí, gracias por la pregunta, Guillermo. Mira, sabes una cosa interesante que otra vez medio anecdótica, ¿no? Pero ustedes se acordarán, por ejemplo, que en la Cumbre de las Américas del año 2005 en Mar del Plata, ya, eh, una cantidad de gente, ¿no? De izquierda, empezando por los Kirchner, se hicieron la burla de George Bush, ¿no? Trataron de excluirlo. Evo Morales, que todavía no era presidente de Bolivia, estuvo ahí en algunos estadios de fútbol, ¿no? Donde se estaba fraguando este eje antiimperialista, etcétera. Cuando terminó el evento, Lula da Silva recibió a George Bush en Brasilia, ¿ok? Y la relación que tuvo Lula con los republicanos y con la familia Bush fue muy fraterna, incluyendo, ¿no? Una relación de una conversación sobre, por ejemplo, cómo los brasileros podían competir acá en Estados Unidos en licitaciones del Departamento de Defensa, ¿no? Con Embraer, etcétera. Entonces, creo que es importante entender esto porque yo al menos veo a un Lula mucho más pragmático, y el hecho que se esté alejando de Venezuela es importante. Y creo que en particular porque Donald Trump es una persona muy, digamos, a él le encanta llevarse por lo personal, ¿no? Eh, Creo que veamos cómo se desarrolla esa relación más allá de las declaraciones que se han hecho negativas, ¿no? Eh, creo que la tendencia en Brasil, sin embargo, si uno ve lo que pasó en las últimas elecciones municipales en Brasil, donde la derecha ganó mucho espacio, ¿no? Creo que sí tenemos que ver muy seriamente
lo que podría suceder en Brasil en esas próximas elecciones. Ya vieron ustedes la, la, la pelea entre Elon Musk y la señora de Lula, ¿no? Esta última semana, donde Elon Musk le contesta diciendo que ustedes perderán la elección el próximo año. Bueno, si la elección de octubre es un indicio, hay una tendencia, ¿no? A que la derecha, y no necesariamente la derecha de Bolsonaro, pero una derecha brasilera, ¿no? Eso es un factor importante si refleja esta otra tendencia hacia la derecha en América Latina que podría crear ese nuevo eje al que usted se refiere. Ahora, respecto a la Argentina, ¿no? Eso es más, ya es la segunda vez que viene Milei a la relación, a la reunión de CIPAC, de los conservadores. Eh, eh, Paró ahora en Mar-a-Lago a visitar a Donald Trump, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con ellos. Milei es un gran admirador de los Trump, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Y además una relación muy estrecha con Musk, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos para la Argentina? Pues eh, la realidad es lo que dijimos a un principio, que también Milei tiene buenas relaciones ahora con China, a pesar de que dijo que no iba a tener relaciones con ningún país comunista, ¿no? Y sin embargo, las relaciones con China, los chinos son también muy pragmáticos, ¿no? Están bastante bien encaminadas. Por otra parte, creo que lo que la Argentina apuesta a que esta relación con los republicanos implique una inversión masiva norteamericana en la Argentina. Veamos, yo no voy a eh, predecir eso porque creo que lo que hemos visto es que si bien, fíjense, a nivel individual, esto lo aprendí el otro día, hay mucha inversión norteamericana en la región, ¿no? Pero no en la gran escala de infraestructura, etcétera, que de manera dramática demuestran los chinos. Pero no, pero lo que sí creo es que la empresa privada norteamericana no toma a América Latina en serio por la inseguridad jurídica y otras cosas por el estilo. Y en la medida en que la Argentina pueda hacer eso ahora, quizás este sea un momento por esas relaciones entre estos grupos de derecha, ¿no? Que la Argentina se convierta en un lugar donde haya mayor inversión norteamericana. Muy bien. Hemos llegado al final de la hora y somos aquí muy respetuosos de los Bueno, horarios y de las agendas que tiene todo el mundo en sus trabajos. Así que con esta respuesta, mi querido Eduardo, queremos concluir tu presentación que ha sido formidable. El reconocimiento de nuestro auditorio lo demuestra y esperamos tenerte en el futuro para discutir particularmente algunos casos, ¿no? Ahondar en el tema de Haití, República Dominicana. Ahora tendremos un panel también para discutir la situación venezolana después de la elección eh, y, y vamos a seguir con nuestros seminarios de temporada, invierno, primavera, obviamente el año próximo y durante los próximos años. Así que muchas gracias mi querido Eduardo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación y por sus comentarios. Muy amables y hasta la gracias, próxima. le Gracias. agradezco. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, espero que fue lo que estaban esperando. Claro que sí, Eduardo, hasta más. Muchas Bueno, gracias, sí, excelente, excelente. Excelente, de verdad. bueno, pues gracias a ustedes. Agradecida por toda esa carga de información. Bueno, después les envío la cuenta. No, de verdad, muchísimas gracias de que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy y yo creo que la audiencia definitivamente se quedó pegada Bueno, escuchando. Y gracias. gracias Alejandro también por moderar las preguntas y por llevar la conversación hacia esos puntos eh, relevantes.
Aunque queda mucho para hablar. O sea, aquí podemos Sí. estar toda la tarde y seguiremos hablando, pero como dijo Alejandro, ojalá que podamos tenerte en un próximo seminario, Eduardo, para A tus tratar órdenes. algunos puntos específicos que vale la pena destacar. Feliz Bueno, tarde para todos. Bien, igualmente. gracias. Chao, Horacio, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Ustedes. Bye.